La evolución de la Iglesia cristiana desde el siglo I al IV después de Cristo. La evolución de la Iglesia cristiana es un proceso complejo que abarca más de 2 milenios. Inició en el siglo I, tras la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando sus seguidores, conocidos como apóstoles, comenzaron a predicar su mensaje en el Imperio Romano. El cristianismo en sus primeros años fue una pequeña secta judía que enfrentó persecuciones bajo los emperadores romanos. Sin embargo, a partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino y el Edicto de Milán, la religión obtuvo reconocimiento y comenzó su expansión oficial. A pesar de la oposición que tuvo para ser aceptada en muchos pueblos y naciones paganas y con otras diferentes creencias y filosofías. En el siglo II al III, la muerte de Constantino. En el siglo II y III surgen las primeras formas de organización eclesiásticas, como las figuras del obispo como el líder local. La iglesia continuó expandiéndose especialmente en las ciudades romanas. Se desarrollaron las primeras definiciones como la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la naturaleza de Cristo en relación entre fe y obras. A partir del siglo III después de Cristo, la Iglesia experimentó un periodo de mayor tolerancia por parte del Imperio Romano. Este cambio se debe a la creciente influencia de los cristianos dentro de la sociedad romana y la necesidad del emperador de buscar ayuda, apoyo popular. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio I declara el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Siglo IV. Consolidación del cristianismo. A partir del siglo IV, muchas tribus bárbaros como los godos, vándalos, comenzaron a tener contacto en el Imperio Romano, donde el cristianismo ya se había consolidado como la religión oficial a medida que estos grupos se asentaban en las fronteras romanas y eventualmente invadían y se asentaban en el territorio romano. Agustín a sus 75 años se encontraba enfermo y debilitado según relatos de sus contemporáneos. Pasó sus últimos días de oración, meditación, reflexión sobre los salmos penitenciales. A pesar del caos y la destrucción que rodeaba a la ciudad, murió de manera. Características de la Iglesia cristiana en el siglo V. Tenemos el declive del Imperio Romano de Occidente, que en los años 476 después de Cristo, con la disposición del último emperador Rómulo Augustulio por el jefe bárbaro o Draco. 2. Auge de la autoridad del Papa de Roma. El obispo de Roma emergió como una figura clave en asuntos religiosos sociales de Occidente. El concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo, 2 concilios eunomónicos marcaron el desarrollo teológico de la Iglesia. 4. Tenemos el papel de la Iglesia cristiana en Roma. A lo largo del siglo V, la Iglesia católica romana trató de convertir a estas tribus en ortodoxa nicea. La Iglesia en Roma. Continuando con el tema, la iglesia en Roma. Roma es una ciudad con muchas iglesias, incluyendo basílicas importantes como la de San Pedro y San Juan de Letrán. Las características de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es una religión con más de 2 millones de seguidores, basadas en la enseñanza de Jesucristo. Se realizan por la creencia en un solo Dios, la Trinidad, la Biblia como palabra de Dios, la salvación por la fe y el amor al prójimo. Por ello, existen diferentes ramas de cristianismo, como el catolicismo romano y el protestantismo y la ortodoxia oriental. La iglesia local es la comunidad de cristianismo que se reúnen para adorar a Dios. La iglesia bíblica se enfoca en la Biblia como guía para la vida y la fe. En conclusión, en el siglo I, el pueblo de Dios se mantuvo fiel a las doctrinas de Cristo y de los apóstoles a pesar del surgimiento de falsas doctrinas y filosofías.
En el siglo II y III la iglesia fue perseguida y muchos dieron su vida por causa de Cristo. Y en el siglo IV y V vemos que la iglesia cristiana fue influenciada por el paganismo de Constantino y demás doctrinas. Solo el estudiar la Biblia nos mantendrá del lado de Dios y su verdad, y nadie nos confundirá o engañará con falsas doctrinas.